Algunos crímenes reales carecen de explicación, dejando a los investigadores desconcertados e incapaces de resolverlos. Algunos de estos casos tienen décadas de antigüedad y con los años que han pasado solo se han vuelto aún más misteriosos, ya que se han encontrado muy pocas respuestas. Número 10. La desaparición de Neve Skinner, de 47 años, ha frustrado a la policía de Everett, Washington, desde mayo de 2024, ya que no se ha hallado rastro de ella ni se conoce su paradero. En 2020, Neve sufrió un duro revés en su vida debido a problemas médicos y personales. Como resultado, terminó perdiendo su casa en Linwood. Por lo tanto, no tuvo más opción que empezar a vivir en las calles de Washington. Desafortunadamente, se sabía que dependía de sustancias ilegales, lo que ha generado aún más preocupación por su bienestar. En las semanas antes de desaparecer, Neve solía ir a un centro de higiene gratuito en Linwood para ducharse ocasionalmente. El personal del centro afirma no haberla visto desde su desaparición. Su familia agregó que, al desaparecer, ella ya había avanzado para empezar de nuevo. Como ya no consumía sustancias ilegales, iba a reuniones anónimas y a la iglesia regularmente. La última vez que su madre supo de ella fue el 1 de mayo, cuando le dijo que pidió una nueva tarjeta de seguro social. Le avisó a su madre que enviaría la tarjeta por correo y le pidió guardarla hasta que Neve la recogiera. Días después, la tarjeta llegó a casa de su madre. Al intentar contactar a Neve, descubrió que su teléfono estaba desconectado. Esto de inmediato causó gran preocupación en su familia, ya que Neve siempre se mantenía en contacto con ellos hablando por teléfono al menos una vez a la semana. Cuando su familia preguntó a sus amigos por ella, dijeron que no sabían de ella desde hacía semanas. El novio de Neve dijo que tampoco sabía nada de ella y que aún tenía algunas de sus cosas. Tras reportar su desaparición, la madre de Neve dijo a la policía que solía quedarse en Linwood o Everett, pero ambas áreas fueron registradas sin éxito. Las personas en esas zonas tampoco la habían visto últimamente, y los investigadores empezaron a temer que algo malo le ocurriera. Si alguien ha visto a Neve o sabe dónde está, contacte al Departamento de Policía de Everett al 425-25-7-8-450 e indique el caso 2024-69987. Número 9. La familia de Pierce Petra, de 31 años desaparecido en Luisiana desde agosto de 2024, ha declarado que siempre se mantenía en contacto y su desaparición les parece muy sospechosa. ¿Qué les causó esto? Lo que más les preocupa es que no ha hablado con su hijo desde que desapareció. Algo que él habría hecho sin importar nada, por eso temen por su seguridad. Gabriel, su hermana, dijo que han hecho todo lo posible para encontrar a Pierce, pero hasta ahora no han tenido éxito. Y todo lo que pueden hacer ahora es rezar por su regreso seguro. Un día, la última vez que se vio a Pierce fue el 5 de agosto de ese año, cuando lo vieron caminando en Evangeline Parish, Swords, Luisiana. Se vio obligado a alejarse de su auto, un Toyota Camry, después de que se quedara sin gasolina, y sus movimientos después de este avistamiento siguen siendo desconocidos. Ese día, cuando su auto se detuvo, llamó a Gabriel y le dijo que estaba varado sin gasolina. Le pidió que lo recogiera y le indicó su ubicación. No pudo ayudarlo porque iba al trabajo. Normalmente habría avisado a su gerente que necesitaba tiempo para ayudar a un familiar. Sin embargo, acababa de empezar un nuevo trabajo y no quería causar mala impresión llegando tarde. Después de que llegó al trabajo, intentó llamar a Pierce en su celular, pero o se le había acabado la batería o lo habían apagado para la noche siguiente. Su familia aún no había logrado contactarlo y presentaron un reporte de persona desaparecida ante la policía. El auto de Pierce fue hallado después en el sitio donde se quedó sin gasolina en Villa Platte. Se notó que las llaves seguían en el encendido y la cartera estaba en el asiento del pasajero. Revisaron a fondo el área cerca de su auto, pero no hallaron pistas y los investigadores no sabían a dónde pudo ir caminando. Se pensó que fue a la gasolinera más cercana, pero nadie lo ha visto desde entonces. Si tienes información para localizar a Pierce, contacta a la oficina del sheriff del condado de Evangeline al 337-363-2161.
Número 8. Se ha avanzado en el caso de Nikki McCain, desaparecida en California desde mayo de 2024, pues su esposo Tyler fue arrestado y acusado de su muerte. El misterio sigue porque él no ha revelado dónde está el cuerpo. Nikki y Tyler vivían en Olinda Road, Anderson, California, cuando desaparecieron. La pareja tenía 8 años de casados y algunos hijos, y la mayoría de las fuentes dice que Nikki fue vista por última vez por su familia. La última vez que la vieron fue un conductor privado que la dejó en su casa el 17 de mayo de 2024. Pidió transporte desde una casa cerca del casino Wind River esa mañana. Su auto, un Chevrolet Avalanche, fue encontrado abandonado en Bowman Road en Cottonwood el 25 de mayo, pero el hallazgo solo se reportó a la policía 5 días después. Los investigadores viajaron de inmediato al auto y realizaron una inspección, lo que los llevó a sospechar que hubo juego sucio dentro del vehículo. Hallaron material biológico, indicando que un cuerpo se descomponía en el auto, y enviaron muestras para análisis. Los resultados confirmaron que era de Nikki y se abrió una investigación por homicidio. Se revisó el área alrededor del auto sin encontrar más pistas. El 9 de junio se hizo una segunda búsqueda en Clear Creek, pero no se halló nada. También se registró el área donde fue recogida por el conductor de viajes compartidos, pero sin éxito. En la mayoría de los casos de homicidio, el cónyuge es interrogado de inmediato. Luego se registró la casa de Nikki y Tyler. No se ha informado qué hallaron en la casa, pero Tyler fue arrestado tras la búsqueda y acusado de matar a su esposa. Además, se le sumaron cargos tras descubrirse que buscaba impedir que Nikki testificara en su contra en un caso de abuso doméstico. Ese caso de 2023 ya fue restablecido. La decisión se tomó luego de que un informante anónimo avisó a la policía que Tyler admitió haber matado a Nikki en una pelea el 18 de mayo de 2024. Buscando reunir toda la información posible sobre los últimos movimientos de Nikki, se está ofreciendo una recompensa de $30,000 a quien proporcione información que lleve a encontrarla, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna información de ese tipo. La familia de Nikki informó que antes de desaparecer, ella les envió un mensaje diciendo que volvería al auto de su suegra tras visitar un hospital en Redding esa noche, pero nunca apareció ni se supo más de ella. Se han realizado muchas búsquedas con la esperanza de localizar sus restos, pero como Tyler se ha negado a revelar cualquier detalle del crimen, aún no ha sido localizada. Quien haya visto a Nikki esa noche o tenga información sobre su caso, debe contactar a la Unidad de Delitos Mayores del Condado de Shasta al 530-245-6135. Número 7. Cuando alguien sufre psicosis, sus acciones son impredecibles y no se sabe qué harán después. Ha sido un factor en miles de casos de homicidio y personas desaparecidas a lo largo de los años, y el caso de la desaparecida Deja Lucas, de 26 años, no es la excepción. El caso de Deja comenzó la mañana del 17 de diciembre de 2024. Esa mañana llevó a sus hijos a la escuela y los dejó antes de volver a casa para descansar un rato. No se sabe qué hizo en casa ese día, pero testigos la vieron salir de la cuadra 3700 de Texas en el barrio Grava de St. Louis, Missouri, cerca de las 11 a.m. Después de salir de la casa, hizo una llamada al celular de su padre y hablaron por un corto tiempo antes de que ocurriera algo extraño. Su padre dijo a los investigadores que al principio la conversación fue normal. Pero de repente Deja cambió de actitud, se puso nerviosa y luego él la describió como angustiada. Intentó averiguar qué pasaba, pero Deja colgó antes de que pudiera hacerlo. Y su padre no logró contactarla antes de que acabara la llamada. Ella dijo que caminaba por la calle Miami, pero aún se desconoce su destino antes de desaparecer. Desde entonces, su familia ha intentado contactarla repetidamente, pero sin éxito. Un testigo contó a la policía que vio a Deja corriendo descalza cerca de una gasolinera BP en la esquina de Arsenal y Lemp alrededor de las 11 p.m. Parecía que huía de alguien o tenía un episodio mental, lo cual no sería raro en Deja. La familia informó que ella tenía problemas de salud mental antes de desaparecer.
y están seguros de que ella estaba sufriendo de psicosis, lo que la hizo volverse paranoica. Esto explicaría por qué la vieron corriendo esa noche. Quizá pensó que alguien la perseguía. No es la primera vez que ella enfrenta esta condición, por lo que están muy preocupados por su bienestar. Señalaron que en cada episodio similar, él terminaba cerca de un cuerpo de agua sin razón aparente. Por eso pidieron al público estar atento a Della en represas, ríos y estanques. Durante la investigación, Della fue grabada varias veces por cámaras de seguridad. Una vez, la vieron parada en el porche de una casa en la cuadra 2800 de Avenida Limp, donde estuvo 20 minutos antes de irse repentinamente. Se le vio caminando entre el tráfico en la carretera Gravois en Afton y por la autopista 30, la policía fue llamada. Pero cuando llegaron, Della ya se había ido. Si alguien ve a Della o sabe dónde está, comuníquese con el Departamento de Policía Metropolitana de San Luis al 3142-311-212. Número 6. Mientras que 2 personas de interés han sido identificadas en el caso de la desaparición de Shekinah Rutherford, de 25 años, la policía de Salisbury, Maryland, sigue buscando a un tercer sospechoso prófugo desde mayo de 2025. El caso inició el 18 de mayo cuando Shekinah no volvió con su familia en Salisbury. Su hermana contó a la policía que habló con Shekinah el día que desapareció y recomendó buscar en el puente La Quinta. Como ella solía estar ahí, también visitaba seguido el salón de enfermería Anchorage, pero al revisar estas áreas no hubo señales de Shekinah. El siguiente paso en la investigación fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en diferentes áreas, y fue entonces cuando los investigadores encontraron su primera pista. Las grabaciones la captaron entrando a una tienda Wawa en la Ruta 13 Sur sin mostrar angustia, como confirmó su hermana. En ese momento habló por última vez con Shekinah y se preocupó mucho por su seguridad por varias razones. Primero, Shekinah enfrenta problemas de salud mental que le han causado dificultades. Además, le diagnosticaron diabetes y debe tomar medicamentos diarios. Como ha estado desaparecida por casi un año, sigue siendo desconocido si tiene la medicación correcta con ella debido a estos factores. La policía catalogó el caso como desaparición crítica y pidió a la gente reportar cualquier avistamiento de la mujer para que reciba el tratamiento necesario en casa. La última vez que la vieron fue cerca del parque de la ciudad de Salisbury, el 20 de mayo de 2025. Cuando parecía que el caso se enfriaba, la policía anunció que 2 personas de interés habían sido vistas en cámaras de seguridad y publicó sus fotos. Los investigadores no revelaron la relación de los 2 hombres con el caso de Shekinah, pero pidieron al público que los identificara si los reconocían. Poco tiempo después, un miembro del público se presentó y sus identidades fueron reveladas. Pero sigue siendo desconocido cómo estaban conectados con el caso y sus nombres no han sido revelados por razones desconocidas. Poco después, las autoridades realizaron búsquedas en el río Wikimika. El esfuerzo de búsqueda comenzó en el centro de Salisbury y se extendió hasta el Club Náutico Wikimiko, que se encuentra en Eden. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles, pues no hallaron más pistas. Se pide a quien pueda ayudar en el caso de Shekinah que contacte al Departamento de Policía de Salisbury al 4105-483-165. Número 5. La vida de Perla Hart, nacida como Perla Taylor, es un misterio, pero sabemos que se hizo famosa al convertirse en una de las pocas mujeres asaltantes de diligencias durante el Viejo Oeste, lo que la llevó a alcanzar el estatus de celebridad en ese momento. Se cree que Perla nació en alrededor de 1871 y cuando era adolescente, sus padres la enviaron a un internado. Esto no le agradó, y una vez ahí empezó a portarse mal juntándose con jugadores, traficantes de sustancias ilegales y otros personajes poco recomendables. Después de terminar su educación escolar, conoció a un hombre llamado Bret Hart, y la pareja pronto se enamoró. Al poco tiempo, decidieron casarse, pero la relación se deterioró tras mudarse de Canadá a Chicago. Sus amigos y familiares dirían que el matrimonio era volátil. En el mejor de los casos, Bret trabajaba en una feria en Chicago para llegar a fin de mes, pero Pearl tenía en mente una vida diferente.
En la Feria Mundial de Chicago asistió a un espectáculo del viejo oeste de Buffalo Bill y se enamoró de la vida de los pioneros. Decidió dejar a Brett y se escapó con un pianista y durante años desapareció del mapa. Se ha especulado que durante ese tiempo trabajó como cocinera, trabajadora callejera o algún tipo de artista, pero estas teorías nunca se han confirmado. Para 1900 ya no tenía dinero. Cuando conoció al minero Joe Booth, quien también tenía dificultades económicas, juntos idearon un plan para hacerse ricos rápido. Se enteraron de que los asaltantes de diligencias ganaban mucho dinero y decidieron que querían intentarlo ellos mismos. En Florence, Arizona, identificaron su primer objetivo y atacaron la diligencia, pero no estaban bien preparados. Robaron $425, pero fueron muy lentos para huir. Perla dio a cada pasajero $1 del dinero robado para que compraran comida después del hecho. Mientras tanto, el cochero montó un caballo y fue al pueblo para alertar al sheriff. Los dos ladrones huyeron, pero esa noche fueron localizados y arrestados tras saberse que capturaron a una mujer asaltante de diligencias. El público admiraba a Pearl, quien en la cárcel firmaba autógrafos, posaba para fotos y recibía regalos de admiradores. La apodaron la Reina Bandida y salió en titulares nacionales. Se programó su juicio, pero antes de presentarse, escapó de su celda y evadió la ley por poco tiempo. Tras ser capturada, su fama creció aún más. El juicio resultante fue seguido por miles de personas que rápidamente cayeron ante el acto de Pearl de ser una mujer sensible. ¿Quién era realmente la víctima en este escenario? Ella dijo que robó la diligencia porque su madre enferma necesitaba medicinas, lo que convenció al jurado. Ella y Booth fueron absueltos y liberados, pero pronto regresaron a prisión al descubrirse que manipularon el correo de Estados Unidos. Booth recibió 30 años de prisión y Pearl solo 5. Booth escapó y nunca más se le vio. Y mientras estaba encarcelada, Pearl recibió un trato preferencial, como tener su propia celda y poder recibir tantos visitantes como quisiera. Fue liberada solo 18 meses después de reportar falsamente que estaba embarazada tras su estancia en prisión. Se unió al espectáculo del viejo oeste de Buffalo Bill por un corto tiempo y luego simplemente desapareció. Número 4. Se piensa que la última vez que se supo de Eric Wong, de 32 años, fue cuando gritó aterrorizado al ser atacado. Y aunque algunos de sus amigos han sido acusados de obstrucción a la justicia, su caso sigue sin resolverse. Eric creció en Brooklyn y estudió en el colegio William y Mary en Virginia. Se graduó en 1996 en políticas públicas y ahí conoció a Joseph Price, quien se volvió su buen amigo. Sus amigos decían que era genuino, valoraba la amistad y siempre ayudaba a quien lo necesitara. Tan pronto como terminó sus estudios universitarios, Eric comenzó a prepararse para el examen de la barra del estado de Nueva York, el cual aprobó con facilidad. Fue asistente de un juez en Virginia por 12 meses y luego se mudó a Washington para trabajar en Covington y Burlington. En ese periodo conoció a Catherine Ellen Yu en una conferencia en Filadelfia y se casaron en 2003. Se mudaron a Octon, en Virginia, donde Eric comenzó a trabajar para Radio Free Asia. Sin embargo, el trabajo tenía una desventaja. Eric tenía que viajar diariamente a Washington. El 2 de agosto de ese año trabajó hasta tarde. Temiendo volver a casa, contactó a Joseph Price, a quien conoció en la universidad. Sabía que Price vivía con Victor Saborsky y Dylan Ward, con quienes tenía una relación poliamorosa. Como su casa estaba cerca de la oficina de Eric, él pidió quedarse esa noche. Price aceptó y Eric llegó a las 10:30 p.m. Los tres hombres dijeron a los investigadores que él se bañó y se fue a acostar después. Un vecino informó que entre las 11 y 11:30 de la noche escuchó gritos provenientes de la casa de los tres hombres. Saborsky llamó al 911 a las 11:40 p.m. Afirmó que Eric fue atacado con una cuchilla y cree que alguien entró a la casa y solo agredió a Eric por razones desconocidas. Los paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano, pero desafortunadamente Eric sucumbió a sus heridas. Los primeros en responder le dijeron a la policía que los tres hombres estaban actuando de manera sospechosa y que tanto Saborsky como Ward aparentemente acababan de bañarse.
Como no tenía sentido, los 3 compañeros de cuarto fueron los únicos sospechosos. Un registro en la casa halló una hoja con material biológico junto a un sofá y la autopsia de Eric indicó que probablemente dormía al ser atacado. Los 3 sospechosos alegaron que dormían cuando oyeron a Eric gritar y que un intruso cometió el crimen. Pero la policía estaba segura de que estaban mintiendo, gracias a otras pruebas encontradas cerca de los restos de la víctima. Los paramédicos creyeron que Eric fue atacado en otro lugar y luego llevado a su habitación. Había indicios de que los 3 hombres limpiaron el departamento antes de llamar al 911, pues se halló material biológico en el filtro de la secadora. Habían pasado 20 minutos entre el grito de Eric y la llamada al 911, lo que sugiere que los 3 hombres usaron ese tiempo para limpiar y crear coartadas. Fueron acusados de obstrucción de la justicia y conspiración para alterar la escena, pero absueltos por falta de pruebas. El caso de Eric sigue sin resolverse. Número 3. Investigadores en Toronto creen que Sagun Farquharson, de 24 años, murió a manos de atacantes que pensaban erróneamente que tenía mucho dinero y nunca han sido identificados. El 18 de mayo de 2001, Sagun vivía en un complejo en Duncan Woods Drive, Toronto, y acababa de ver un partido de los Raptors en la televisión. Trabajaba medio tiempo en Bell Canada y quería ser ingeniero de música, pero no podía pagar la matrícula tras el partido de baloncesto. No se sabe cómo Sagun y su amigo acabaron en el auto de los atacantes. Se cree que conocía a los 2 hombres que lo mataron y que estaba involucrado en la distribución de dinero falso. La policía sabe los detalles del ataque porque Sagun fue hallado sin vida en la acera frente a su complejo. Se descubrió que había marcado a su propio servicio de buzón de voz para grabar la conversación que estaba teniendo lugar. Dentro del vehículo, se podía escuchar al conductor del auto pidiendo a todos que mantuvieran la calma, pero su cómplice tenía otras ideas. Se le oía amenazar a Sagun mientras le ordenaba llamar a un desconocido y decirle que recibiría algo de él. Los amigos de Sagun pedían por su vida diciendo que él no tenía dinero. Durante los siguientes minutos, el audio estuvo lleno de las promesas de Sagun de que iba a conseguirlo para los 2 ladrones y más amenazas contra su vida y la de sus amigos. Al revisar la grabación, los investigadores notaron que el conductor era menos amenazante que el segundo ladrón, a quien se le podía escuchar diciendo que iba a sacar a Sagun por la puerta del auto para poder usar un arma de fuego y acabar con su vida. Eventualmente se le escucha gritar que no se harían negociaciones, después de lo cual se oyen los gritos aterradores de Sagun. Más tarde, Sagun fue encontrado sin vida en la calle donde presumiblemente estaba estacionado el auto, y desde entonces se han hecho todos los esfuerzos posibles para identificar a sus atacantes, pero sin éxito. El amigo de Sagun fue identificado, pero no pudo identificar a los atacantes. Desde entonces, su familia ha pedido al público que escuche el audio y se presente si reconoce las voces de los 2 hombres. Pero no se ha recibido ninguna información de ese tipo. Durante la investigación resultante, la policía pudo identificar al hombre que amenazó su vida y que finalmente apretó el gatillo. No lo han acusado porque hay poca evidencia para probar su culpabilidad. Número 2. El caso que involucra el fallecimiento de 28 años es uno que contiene muchos giros y vueltas, la mayoría de los cuales han permanecido sin explicación desde 2014. Fue hallada sin vida en extrañas circunstancias el 14 de enero de ese año. Nara y algunos de sus amigos emprendieron un viaje que los llevaría desde Ontario, Canadá, hasta Vietnam, donde la aventura de Nara terminó en tragedia. El grupo llegó a Bangkok y pasó la noche ahí ese día. El 21 de enero decidieron viajar a Vietnam y el grupo abordó un autobús en Phnom Penh. A los pocos minutos de iniciar el viaje, Nara empezó a comportarse de manera extraña y exigió que la bajaran del autobús 10 minutos después de haber partido. Bajaron del autobús y Nara dijo que creía que los demás planeaban robarlos. Aunque sus amigos no notaron nada raro y el autobús ya se había ido, decidieron reservar boletos de avión a Laos. En vez de eso, tomaron un avión esa noche y llegaron al aeropuerto de Wat Thai a las 10 p.m. Pero Nara seguía actuando raro en vez de emocionarse por el viaje. Se volvió más paranoico, creyendo que los seguían a él y a sus amigos, y decidió regresar a Canadá.
Sus amigos no entendían por qué estaba actuando así, pero se despidieron de él, diciendo que continuarían con su viaje en su ausencia. Lo dejaron en el aeropuerto antes de volver al hotel. Sin saber que nunca volverían a ver a Nara con vida, el 22 de enero, Nara contactó a su madre y le pidió que se comunicara con la embajada canadiense. Agregó que lo perseguían y querían hacerle daño, pero no dio más detalles. Luego contactó a varios otros miembros de la familia, diciendo que su vida estaba en peligro, que alguien lo estaba siguiendo y que le habían quitado su pase de abordar. Nara dijo en un mensaje de voz que comentó sobre el primer ministro de Camboya, Hun Sen. Aún se desconoce si esto está relacionado con su paranoia. Horas después, lo hallaron sin vida en el aeropuerto y la investigación fue, como mínimo, complicada. El personal del aeropuerto reporta que se volvió violento y rompió el vidrio de una máquina expendedora, causando una lesión. A la familia de Nara le dijeron que su muerte no era sospechosa, pero la autopsia lo contradijo. Fue hallado con lesiones en pecho, cuello, antebrazos, rodillas y manos, lo que sugiere que intentó defenderse de un atacante. Su familia también ha agregado que él no sufría de problemas de salud mental, que rara vez consumía alcohol y que nunca tomó sustancias ilegales. Extrañamente, las cámaras de vigilancia del aeropuerto dejaron de funcionar en el momento en que Nara perdió la vida y a pesar de que estaba muy concurrido en ese momento, ningún testigo se presentó con información. El caso de Nara sigue sin resolverse y muchos piensan que las autoridades encubren al atacante por razones desconocidas. Número 1. La desaparición de Brian Chadwick es el misterio de aviación sin resolver más famoso de Nueva Zelanda. Y en las décadas que han pasado desde entonces, se han encontrado muy pocas respuestas para explicar los extraños acontecimientos de ese día. En febrero de 1962, Brian ya sumaba 6,000 horas de vuelo escénico. Conocía bien las áreas alrededor de Christchurch, así que no se preocupó mucho al despegar del aeropuerto de Christchurch en condiciones no ideales el 12 de febrero de ese año. Brian volaba un DH-90 Dragonfly rumbo a Milford Sound con 4 pasajeros ese día. Debía aterrizar en Milford Sound antes de las 12:30 p.m., donde sus pasajeros planeaban almorzar a la sombra de Meter Peak en el Parque Nacional de Fiordland. Los pasajeros eran Louis Rowan, Dario Shields y los recién casados Valeria y Elwyn Saville. 4 turistas australianos celebraban la luna de miel de una pareja y contrataron un vuelo turístico. El avión no contactó a los controladores aéreos en Milton Sound a la 1 a.m. Hubo preocupación y se inició una búsqueda de inmediato. Brian dijo que volaría por su ruta habitual, pero también consideró una ruta más al sur para evitar el mal tiempo. Se midieron corrientes descendentes de hasta 40 nudos y las montañas estaban cubiertas de nubes, lo que hacía muy peligroso volar ahí. Un piloto que cruzó la zona del Monte Cook más tarde ese día lo declararía. Brian no pudo volar sobre la divisoria principal al norte de Queenstown porque las nubes eran demasiado densas. Agregó que si Brian hubiera tomado esa ruta, su avión probablemente se habría estrellado porque no se halló ningún rastro. La Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda realizó un esfuerzo de búsqueda, pero no pudieron localizar el avión. Incluso con la ayuda de varios pilotos civiles que recorrieron el terreno desde el aire en busca de señales de humo o restos. Cuando estos esfuerzos fallaron, se iniciaron búsquedas terrestres. Sin pistas sobre el lugar del accidente, había poca esperanza de hallar a Brian y sus pasajeros. Varios informaron haber visto pasar el avión Firefly, pero muchas observaciones resultaron poco confiables en la investigación del incidente. Se indicó que el avión que pilotaba Brian solía tener fallas de motor. Se descubrió que el avión tenía un sobrepeso de 150 libras, lo que pudo contribuir a su caída. También se descubrió que el avión de Brian no había recibido mantenimiento por un tiempo, por lo que quizás no estaba apto para volar. Antes de que el grupo despegara, aún hoy continúan las búsquedas, pero Brian y sus pasajeros siguen sin ser encontrados. Solo el tiempo dirá si este misterio se resuelve. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.